Yo no creo en un Estado empresario. Nosotros no estamos al servicio del Estado. El Estado está a nuestro servicio. ¿Qué es la justicia? Es darle a cada quien lo que merece. Por eso es que yo salgo a marchar, porque si no vamos a perder el derecho a protestar. El derecho a reclamarle al Estado es algo que no podemos perder. Rosa María Palacios es una de nuestras periodistas independientes más importantes. Nos acompaña hoy en Encuentros Muleros. Rosa María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Encantado de tener este tiempo contigo en este formato. Quiero comenzar esta conversación planteando algunos de los dilemas que aparecen en tu biografía, pero por lo que involucran como temas, como decisiones. Te formaste como abogada, te graduaste como abogada, tienes un postítulo en Derecho Comparado. Y hacia 1999 decidiste dejar la práctica, consultoría, asesoría, lo que hacías, y te dedicaste al 100% al periodismo. No voy a dejar de decir que haces un periodismo que tiene mucho de comunicación legal, pero ¿cómo se produjo ese salto? A ver, es una historia vocacional media complicada, pero para los que tienen las vocaciones complicadas les va a servir la historia. Yo tenía 35 años y creo que a esa edad todavía te puedes cambiar radicalmente de carrera. ¿Qué hacía antes de hacer lo que hago ahora? Como tú dices, me había formado como abogada, una carrera que me gusta muchísimo y siempre voy a ser abogada, nunca voy a dejar de serlo porque eso es lo que soy. Pero me había pasado muchos años desde que regresé de hacer el posgrado en Estados Unidos, que lo hice muy rápido, un error, tómense su tiempo, chicos. Yo terminé la universidad a los 24 y a los 25 a los 23 terminé la universidad, a los 24 me graduó y empalmé inmediatamente con una maestría, a los 25 años ya tenía la maestría. Regreso al Perú en el año fines del 89, 90 y me dedico unos 8 años a trabajar para organizaciones que hacían consultoría de políticas públicas, ¿ya? No necesariamente para el Estado, sino desde fuera mirando el Estado, ¿ya? Entonces es un mundo muy complejo porque muchas veces todo lo que tú propones se convierte en un paper que nadie lee. Entonces es un trabajo sumamente frustrante, como el del periodista también, al final del día fue lo mismo, explicarle a alguien, ¿no es cierto?, de que se va a morir y que no haga nada para curarse. Es un trabajo sumamente frustrante. En el medio, a fines del 98, mi amigo Pedro Salinas, compañero de Mil Aventuras, él sí tenía una carrera en televisión, era periodista, y lo llaman de Global, en esa época era que Canal 13, no me acuerdo con qué dueño en ese momento, para hacer un programa de señal abierta, que él quería hacer. Pero se había comprometido con Jaime Altaus en el canal que estaban sacando en esa época de Expreso, y no quería dejarlo plantado. Y me dijo, ¿tú crees que me podrías reemplazar un par de semanas? Y así empezó. A los 3 meses me llamaron de RPP y a la primera entrevista me di cuenta que yo tenía que renunciar a todo lo que estaba haciendo por una razón muy sencilla, porque me generaba conflicto de interés. O sea, mis entrevistados potencialmente podían ser aquellos que tuvieran que ejecutar una política pública que yo estaba proponiendo. Entonces no había forma de que yo pudiera entrevistar a alguien al mismo tiempo que pudiera siquiera potencialmente ser asesorado por mí. De hecho, tus entrevistas desde el origen comenzaron girando sobre ejes sobre políticas públicas. De políticas públicas, claro. Y estabas asesorando en políticas públicas. Pero desde que me llamaron de RPP y el 99, acuérdate lo que fue ese año y lo que fue el 2000, fue una maratón, y para el 2004 yo estaba en la señal abierta. Porque resultaste tener el tipo de voces que empataba, que se necesitaba para ese momento de incertidumbre, y sobre todo de conocimiento de el Estado, un Estado que era más ajeno entonces, menos transparente entonces, más opaco, y también de conocer las normas que regían la vida cotidiana de la gente. O sea, conocer de derecho es algo que a veces he dictado pequeños cursos también, ¿no?, a gente interesada, y me dice, oiga, pero esto deberíamos saberlo todos. Claro, o sea, son cosas de la vida cotidiana que no te las han enseñado, no las tienes formalizadas, pero saber cuál es tu derecho,
saber qué cosa es un contrato, saber temas penales. Yo aprendí más de penal, te digo, fuera de la universidad. En el año 2000, cuando tú eras procurador también. Sí, claro. Claro, en el año 2000 yo aprendí más de derecho penal. Es más, una vez me robaron la cartera y lo más valioso que me robaron fue el código penal que estaba dentro de la cartera, porque salí de RPP. Yo iba todos los días a trabajar con el código penal. Claro, mis colegas no, pues, pero yo sentía que si no llevaba mi código estaba desarmada. Y eso te daba una plataforma para poder ayudar a la gente a entender cosas que estaban pasando en un momento conformativo. Y que no te estafen, ¿no? O sea, que el entrevistado no te estafe, pues, ¿no? Oiga, eso dice, no, eso no dice, pues, acá está, acá lo tengo. Acá tengo la Constitución, acá dice otra cosa. Entonces los invitados comenzaron a darse cuenta de que tenían una interlocutora que le respondía con la ley en la mano. Entonces eso es fastidioso para el entrevistado, sí, pero para mí me dio mucha autonomía. Porque si no, yo iba desarmada. Yo no puedo ir desarmada a una entrevista. Mencionaste tu vocación. Uh-huh. En lo que se refiere a tu vocación y a tu compromiso hay bastantes otras cosas. Tú eres de formación una mujer católica. Muy católica. Y en términos de opciones económicas, eres liberal. Sí, muy liberal. Y en tu público hay tanto personas de orientación liberal como muchos progresistas. Ajá. ¿Cómo se combinan estos elementos? A ver, bueno, hablemos un poco de mi vocación original. Yo entré a la católica a estudiar literatura, imagínate, y terminé en Derecho. Así que sí, uno va cambiando, ¿no? Va cambiando sus vocaciones. 2, yo creo que en la católica me dieron una formación muy clara sobre los derechos de la persona. ¿Ya? Y cualquiera que haya pasado por la Facultad de Derecho de la católica sabe que sí hay una formación humanista, y por letras también. Entonces, la idea de que tú puedas matar a alguien o quitarle la vida a alguien es una idea que a mí siempre me repelió. Yo fui abolicionista desde la universidad, ¿no? Desde que discutíamos en teología y derecho la pena de muerte, yo levantaba la mano y le discutía al padre Interdonato. Le discutía todas y cada uno de sus argumentaciones. Que hay que decirlo, era un sacerdote jesuita que defendía la pena de muerte. Claro, pero quería debate en clase. Entonces vamos a dar la pelea. A mí siempre me gustó ese debate. Pero no soy progresista. Siempre le digo a los progresistas eso. Yo no comparto esa visión estatista que tienen de la sociedad. O sea, yo no creo que el Estado peruano y los estados de la mayoría de los países sean mejores asignadores de recursos que el mercado. Yo sí creo en el mercado como un mejor asignador de recursos. ¿Qué es lo que te define como liberal? Sí, yo sí creo en el mercado y lo creo firmemente. Y sí creo que las actividades económicas de un país son las que traen prosperidad para todos. Y además lo hemos vivido en el Perú. Estamos en un momento de estancamiento, pero podemos demostrar con hechos que eso es verdad. Que un mercado abierto es mucho mejor para todos, no para algunos, para todos. Algunos se benefician más que otros, sí. Probablemente los más talentosos, los más capaces, los más audaces, probablemente. Pero nadie se queda atrás. Entonces, sí necesitamos un mercado abierto y libre, pero la otra cara del liberalismo es la cara de los derechos. Entonces, si yo no acepto que otras personas tengan los mismos derechos que yo, entonces yo no soy liberal. Y respecto a la religión, desde el año 1915 hay libertad de culto en el Perú, pero la libertad de culto es una libertad, como siempre sabes, positiva y negativa. Yo tengo derecho a tener una práctica religiosa y los demás también, o a no tenerla. Pero yo no le puedo imponer a los demás que tengan mi práctica religiosa, porque eso sería un abuso. Y además, te digo algo, sería lo menos católico que hay. Porque un católico no puede imponer su fe. Eso es importante. Además, una de las plataformas comunicacionales que tienes en este momento es Radio Santa Rosa. Claro, una radio pastoral. Que es una radio pastoral. Ahora, no es un tránsito, ser al mismo tiempo una mujer católica y adscribirte a un credo liberal tiene una particularidad en el Perú, ¿verdad? Porque la historia misma del liberalismo peruano es rara. Además, primero, hay que conocer bastante mejor la religión de lo que la conoce la mayoría de la gente, ¿no? Porque la mayoría de la gente que ha ido a colegios religiosos terminó su formación religiosa en quinto y media, ¿no?
A ver, la doctrina social de la Iglesia no es dogma de fe, es una recomendación respetable de varios papas que tiene cosas muy interesantes, pero que yo no necesariamente adscribo. Si el Papa escribe una encíclica donde no está de acuerdo con las industrias extractivas, es una opinión sumamente respetable, pero yo puedo no estar de acuerdo con él. De acuerdo, pero no es un mandamiento. No es un dogma de fe, es una doctrina, la doctrina social de la Iglesia, que se inspira en lo que la Iglesia ve a fines del siglo XIX. Además, la Iglesia tiene en su historia muchas variantes en su propia comprensión al mismo tiempo de la sociedad. Porque ¿verdad? es una organización de hombres. Pero claro, pero de seres humanos me refiero, ¿no? Es una organización de seres humanos con la inspiración de Dios, pero de seres humanos que se equivocan, que cometen errores, que para decirlo en términos juveniles, que no la ven, ¿no? Que no se ayornan a los tiempos. O sea, Concilio Vaticano II fue una revolución para la Iglesia, poco conocida hoy, pero que en los 60 fue una revolución. Piensen ustedes que hasta los 60 las misas se hacían en latín, nadie entendía nada. Entonces, ese acercarse a la gente tiene 50 y tantos años y todavía hay gente que no se recupera de ese acercarse a la gente, ¿no? Y me parece importante además que los centres en el ejemplo del Concilio Vaticano, que significa el salto de una iglesia que habla en latín, de una iglesia que sale a hablarle a las personas en su lengua, en su cualquier lengua y en sus formas, porque ese es además el momento en que las doctrinas sociales de la iglesia se diversifican. Claro. Pero tú, además de ser católica, eres liberal. Y ser liberal en el Perú no es fácil históricamente. No, para nada. El liberalismo peruano se formó como una suerte de antimilitarismo en el siglo XIX. Está en el civilismo, ¿no es cierto? Pero no han habido muchos movimientos liberales en el Perú. Las ideas liberales las trae, yo te digo, Mario Vargas Llosa en la campaña del 90. Y muchos creen que esas ideas son las ideas de el liberalismo económico, pro empresa. Es mucho más que eso. Ahora, los liberales en el mundo están de acuerdo en muy pocas cosas, ¿ah? No. Porque en realidad hay, ese iba a ser mi punto, varios liberalismos. Y además, ¿por qué? Porque está basado en la libertad de las personas, pues. Por tanto, por definición, igual que la fe. La fe es un acto de libertad. La fe no puede ser impuesta. La fe es un acto de la voluntad basada en tu libre albedrío. Si tú no reconoces el libre albedrío en los demás, y a mí lo que me preocupa es que algunas organizaciones de otros cultos no reconocen el libre albedrío, pues ese es el problema. Transitemos por tres aspectos que pueden marcar el modo en que abordas ese liberalismo o tu propio libre albedrío o tu libre pensamiento dentro del universo de los liberalismos. Primer tema, Estado. Tú eres liberal, pero no siento que tengas un discurso anti-Estado. Y de hecho, tu formación legal fue en políticas públicas. Tú querías reformar el Estado, no eliminarlo. No, porque, digamos, hay que ser un poco realistas, ¿no? Siempre le digo a los que son anti-industrias extractivas que mi computadora no ha salido de un árbol, ¿no? Igual, yo quiero que el Estado tenga un tamaño que no perturbe la vida de los ciudadanos, que no moleste a los ciudadanos, que no fastidie su iniciativa, su creación, el goce de sus derechos. Entonces, el Estado en el Perú fue un Estado en algunos momentos, sobre todo el Estado económico, muy grande, con 300 empresas públicas, por ejemplo, a fines de los 80s. Yo no creo que ese Estado, yo no creo en un Estado empresario. Creo que el riesgo del negocio es un riesgo que tienen que asumir los particulares, no el Estado, porque el Estado solo socializa la pérdida, nunca socializa la ganancia, ¿ya? Entonces las pérdidas las pagamos todos, las ganancias no necesariamente. Entonces, al final del día, yo sí creo que hay un Estado que tiene que estar, porque es una creación humana, al servicio de la sociedad. Nosotros no estamos al servicio del Estado, el Estado está a nuestro servicio. El Estado no nos otorga unos derechos, los derechos son anteriores al Estado. Eso lo aprendemos en primer ciclo en Derecho, pues. Pero en tu imagen del Estado sí tiene que atender prestaciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos una sociedad que viene de muy atrás. Hay un atraso en nuestra sociedad.
Cuando tú tienes sociedades muy atrasadas, el Estado sí tiene que entrar. Por ejemplo, hasta 1979, cuando se escribe la Constitución del 79, el analfabetismo era un problema gravísimo en el Perú. Era tan grave que se exigía que el ministro de Educación vaya todos los años al Congreso a decir qué avances había contra el analfabetismo. Y se les da el voto al analfabeto, además, en 1979. Tienes la obligación de educar. Tienes la obligación de educar. Todos los peruanos tienen que saber leer y escribir. Eso es una obligación básica. Si no se puede hacer privadamente, la tiene que hacer el Estado. Y como eso implica un atraso muy grande para una sociedad, la sociedad tiene que utilizar al Estado, que es el mejor vehículo para hacerlo, para poder nivelarnos a todos. Hoy el analfabetismo no es un problema. Ya no lo es. Educación, salud y seguridad. Seguridad y algo de infraestructura también. Ahí donde no es rentable. Por ejemplo, se sabe perfectamente que hacer un metro no es rentable. No lo es un costo hundido. Se va a recuperar en el bienestar de la población en las generaciones futuras. ¿Ok? Entonces lo tiene que hacer el Estado. Pero por una decisión colectiva. O sea, la sociedad acepta que es mejor, más económico que el Estado asuma ese costo hundido en beneficio de las generaciones futuras. ¿Ok? Entonces ahí hay un pacto social que acepta a un Estado para hacer determinadas tareas. Lo que el Estado o el gobierno o quien está en el poder no me puede es imponer sus aventuras empresariales y que yo le pague la cuenta. Que es la parte en la que limitas lo que podrías llamar el estatismo de determinados sectores progresistas. Yo reconozco que la sociedad peruana es muy estatista. Encuestas recientes, yo te diría que la mitad del país todavía cree en la empresa pública después del estropicio de los 80, no sé cómo puede creer en eso. Pero cree en la empresa pública como dos cosas, creo yo. Como un mecanismo clientelista, donde es posible que consiga un empleo del Estado, o como un mecanismo de poder. Es decir, si yo controlo la empresa pública, bueno, tengo poder. ¿Para qué quería Vladimir Cerrón estatizar todas las empresas mineras del Perú? Porque estaba convencido que el dueño iba a ser él. En su plan de gobierno donde él iba a ser presidente. Enorme paradoja ser estatista en un país en que el Estado es tan diminuto y tan poco eficiente, ¿no? Pero hay otro pilar en este tránsito tuyo hacia el liberalismo o desde el liberalismo que está en varias campañas que has hecho por defensa de derechos civiles. Recuerdo, por ejemplo, la campaña en la que interviniste por parejas imaginarias. Claro. Que es básicamente... Teníamos muchos casos ya, que felizmente cada vez eran más visibles, de tremendas injusticias, porque ahí lo que estás defendiendo es el valor de la justicia, un valor que es muy importante. ¿Qué es la justicia? Es darle a cada quien lo que merece, ¿no? Definición básica. ¿Merece una persona que es homosexual, que ha convivido 40 años con una pareja, no heredarlo? Y que vengan los parientes que lo echaron a patadas, que le dijeron, marica, tú no vives acá nunca más, a reclamar su herencia. ¿Eso es justo? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene sentido que una persona que está agonizando no pueda pedir que lo acompañe la persona con la que ha vivido toda su vida? No, pues. O que no pueda decidir si se hospitaliza, o dónde no se hospitaliza. Claro, con quién lo lleva en la ambulancia, porque usted no es pariente, usted no puede acercarse, no es ni cónyuge ni pariente. O sea, hay un tema de justicia y además por otra razón, porque hay un patrimonio detrás. Un patrimonio que cada vez es más grande. Mira, el derecho va detrás de la sociedad, nunca va por delante. Es raro que vaya por delante. Y eso que he tratado de incidir en política pública, pero normalmente el derecho va por detrás. La forma en la que tú y yo fuimos criados no es la forma en la que nosotros criamos a nuestros hijos y no es la forma en la que van a criar a nuestros nietos. Estamos siempre atrás. A mí me hace gracia cuando me dicen, bueno, ya, que se casen, ¿no? Pero que no tengan hijos. Y yo miro y digo, ya tienen hijos. Las parejas homosexuales ya tienen hijos, porque sí se pueden reproducir. Nadie ha perdido su capacidad reproductora. Ah, bueno, pero eso está mal. No, no está mal, ya existe. ¿Qué vas a hacer con eso? La pregunta del derecho es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Les vas a dar protección familiar? ¿Los vas a incluir?
o vas a hacerte loco y decir que no existen. O lo vas a discriminar. O los vas a discriminar, mucho peor. O los conviertes en invisibles o los discriminas. Los tienes que incluir, ya existen. Tu percepción sobre la justicia, que está escrita en clave liberal, te ha llevado a esta campaña. Te ha llevado también a la campaña de defensa por el cannabis medicinal. Pero es que eso es lógico. Miren, todo medicamento tiene un riesgo. Todo. Pero si yo estoy informada de que esta es una planta que ofrece de alguna manera un tratamiento para el dolor y para otras molestias, que es experimental, que todavía tiene y necesita muchos estudios, pero que me ofrece, por la experiencia por lo menos, algún alivio a mi dolor sin causar consecuencias colaterales además, por lo menos por ahora, ¿por qué le vamos a negar a las personas la posibilidad de hacerlo? Te escucho y siento que el punto que enlaza tu confesión católica y tu modo de aproximarte al liberalismo es la tolerancia. Bueno, es que si no tienes eso, ¿cómo convivimos como sociedad? Somos una sociedad profundamente diversa, fracturada en algunos casos, que no se entiende, ¿sabes? Que no hace el esfuerzo de entender. Yo siempre digo, mira, ponte en los zapatos del otro un rato, ¿no? O sea, piensa por qué actúa de esa manera, qué creencias lo acompañan para llegar a esa conclusión, ¿no? Esto puede ser un giro personal, pero me resulta inevitable. ¿Cómo desde la percepción de la vida en común como algo que se desarrolla en tolerancia, sientes los ataques de los que has sido víctima de grupos como la Resistencia y satélites? A ver, hay varias, ¿no? O sea, primero en las redes sociales la cosa es feroz, pero eso a mí me hace mucha gracia y todos los que me conocen lo saben, ¿no? Mi marido dice que yo tengo la piel de otro tipo, porque cuando alguien viene a contarme muy preocupado que le han sacado un reportaje donde lo difaman, y yo me comienzo a reír, no te preocupes, eso no lo ve nadie, ¿no? ¿Quién les cree? ¿Has perdido un amigo? ¿Algún pariente te ha dado la espalda por una tontería que hayan dicho sobre ti? No, pero... Entonces mi marido siempre dice, no, Rosamira no es consejera de estas cosas porque ella de verdad no le importa. Y de verdad no me importa. Pero sí hay dos cosas que sí me preocupan. Y una me la hizo ver Pedro Cateriano y tiene razón. A veces algunos periódicos sacan un suelto y un fiscal decide acusarte por el suelto. Entonces ahí sí tienes, y conozco casos. Tenemos un presidente de la Corte Suprema que acaba de criticar una investigación fiscal por un chisme, diciendo que se ha basado en un chisme, ¿no? Se ha basado en un chisme. Entonces, titular de Expreso y te abren una investigación penal. Entonces tienes que salir inmediatamente a desmentirlo. Ok, puede ser. Señores fiscales, no abran pues por recorte periódico, no se abre una investigación. Yo creo que esa lección ya estaba aprendida y después de lo que ha hecho el presidente de la Corte Suprema espero que la reitero. Bueno. Y el otro tema es el de la resistencia, que sí me preocupa por otra razón, por razones históricas. ¿Okay? Cualquiera que conozca lo que pasó en Alemania entre guerras, sabe perfectamente que estos grupos violentos que van por la calle, gritando, insultando, denigrando, con carteles, ¿no? Son grupos que van a escalar. Y ya hay un escalamiento, o sea, la resistencia ya amenazó de muerte al presidente de las elecciones. Ese es un escalamiento. Y ya han ido a tirar caca, físicamente. Ya metieron basura dentro del IDL. O sea, hay un escalamiento en sus acciones. Serán 40 personas. Pero sí creo que el Estado le tiene que poner atención, así como hoy Alemania no permite, bajo ninguna circunstancia, un grupo nazi. Bueno, igual en el Perú tenemos que tener cuidado con estos grupos que son de carácter fascista, profundamente fascistas. Son seguidores de grupos totalitarios y que tienen una conexión directa con el Congreso de la República porque asisten a sus eventos, son candidatos, participan en sus convocatorias. Estoy hablando básicamente de Renovación Popular y de Fuerza Popular, como partidos profundamente conectados con grupos de violencia callejera. Entonces, estamos ante actitudes que además tienen la complicidad de alcaldes. En el caso de Miraflores ha sido tan increíble, ¿no? El nivel de hipocresía, ¿no? Hay ordenanzas sobre ruidos, ¿ya? En mi calle ladra un perro y viene ese ganazgo. Bueno, yo he tenido
un parlante y 5 megáfonos durante 1 hora. ¿Dónde estaba? Llegaron todos a mirar. La policía, el serenazgo. Entonces, con la complicidad de autoridades. Eso es algo que no me voy a cansar de decir, porque esta gente cree que te puede insultar y tú te vas a olvidar. Yo no me olvido de nada, tengo una memoria fantástica para el agravio. Dicen que, me acuerdo que Javier Vallerrista decía, yo no tengo memoria para el agravio. Yo sí, me acuerdo de todo. Algunas cosas no me acuerdo, pero es así. Entonces, no me voy a cansar de repetirlo, porque sí creo que es un camino peligroso en la democracia permitir que bandas urbanas caminen de gente, la mayoría, te voy a decir, alquilada, ¿ya? Porque llegan en un bus contratado, traen su lonchera, son jornadas laborables, de días de trabajo, mujeres mayores, varias mujeres, la mayoría te diría que son mujeres mayores, que son claramente personas que no tienen empleo, no pasan de 30, ¿no? Y con discursos antisemitas, además. O sea, todo el combo completo, profundamente fascistas, supuestamente religiosos, además. Ahora, son los mismos grupos que bebían dióxido de cloro, antivacunas, o sea, son parte de una concepción completamente enajenada. Entonces, que hay un grupo que se declara antiglobalista. ¿Sabes qué es esto? Yo pensé que eran antiglobo terráqueo, ¿no? Terraplanista. Podría ser, ¿no? No. Se oponen a que la ONU tenga objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Y los objetivos, que son 17 me parece, incluyen eliminar la pobreza, salud para todos, pero hay uno en el cual tienes que atender a las minorías LGTB. Ahí está el pecado, Satanás. Yo a todos los mando a leer el catecismo de la Iglesia Católica. Yo no soy evangélica, mucho respeto por los evangélicos, yo no soy evangélica. El catecismo de la Iglesia Católica dice a la letra: respecto a los homosexuales, toda forma de discriminación está prohibida. Eso dice el catecismo. Déjame hacerte una última pregunta. En medio de todo ese entorno y de los ataques que has estado sufriendo, ¿sostienes esta apuesta tuya por la palabra, por el diálogo, por el conversar, por eso que construye el fundamento de tu comunicación? Claro. Mira, yo he tenido conversaciones con gente de izquierda, pero de izquierda de verdad, ¿no? O sea, algunos están muertos, otros están muy viejos, con las que no comparto nada, pero qué agradable contrastar, ¿no? Y por último, validarte, porque dices, bueno, si este señor está perdido, pero por lo menos me está dando los argumentos de su lado, ¿no? Hoy no escuchas eso. Vladimir Cerrón pacta con el fujimorismo para conseguir unos viajecitos o para conseguir el defensor del pueblo. Y además su retórica pues es de Cuba de los 60, ¿no? Te manda a leer una bibliografía que la verdad está un poquito desfasada, ¿no? No porque no sean los clásicos, que siempre hay que leerlos, ¿no? O tienes a gente que se reclama liberal, que quiere abolir los derechos de las minorías. Lo que es un Entonces, ¿cómo vas a ser liberal si quieres abolir los derechos de las minorías? Bueno, pero sigue siendo importante crear ese espacio en el que se hable, ¿no? ¿Cómo puedes decir que luchas contra el crimen en un país que tiene 10.000 presos por violencia sexual? De los 100.000, el 10% de la población penitenciaria está presa por violencia sexual. Esa es la punta del iceberg. Son los mismos que gritan estado de emergencia, y no quieren educación sexual en el colegio. En el colegio dicen, no, la educación sexual es para la casa. En la casa violan a las niñas, no las violan en el colegio. En la casa, ¿cuál es el espacio seguro para esa niña? ¿La casa o el colegio? El colegio. No. De sexo no se habla en el colegio. ¿Te puedes imaginar? Por eso tenemos 10.000 presos, que probablemente sean 100.000 en la realidad, porque lo que se denuncia y lo que se llega a judicializar es lo mínimo. Y además sabemos que esa es la segunda causa de prisión después del hurto. Después del hurto, crímenes de connotación sexual.
¿Cómo puedes ser conservador frente a eso? ¿Qué quieres conservar? ¿Qué es lo que quieres conservar de esa porquería? A ver. Mi segunda pregunta final. Ajá. Pero aún así, ¿tú crees que podemos recuperar espacios en los que podamos sentarnos, dos personas que tenemos ideas diferentes, y ponernos de acuerdo sobre mínimos? Sí, cuando hay un mal mayor. Siempre pasa, tiene que haber un mal mayor. El mal mayor es perder nuestro futuro en este momento, ¿no? Claro, perder el país. O sea, perder el país, de verdad. Y cuando hay un mal mayor nos tenemos que sentar y conversar. Por eso es que yo salgo a marchar. ¿Por qué sales a marchar? Por una razón. Porque si no vamos a perder el derecho a protestar. El derecho a reclamarle al Estado es algo que no podemos perder. Si yo lo dejo en manos de la izquierda, ¿no es cierto? Ya los liberales no podemos protestar, ya los que creemos en una sociedad de mercados abiertos no podemos protestar, no podemos perder ese espacio. ¿Cómo vamos a perder ese espacio? No le vamos a... en los 90s y sobre todo, sí, en los 80s y 90s. A ver, antes de Sendero, ¿quiénes eran los paladines de la defensa de los derechos humanos en el Perú? El PPC. El PPC. De hecho, el capítulo sobre derechos fundamentales de la Carta de 79 fue redactado desde el PPC. Así es. Lo redactan básicamente entre Bedoya, entre Polar, entre Ramírez del Villar. Gente que creía en las libertades fundamentales de la persona. Les quitaron el espacio en los 90s y se los quitó a la izquierda. Les quitaron el espacio. ¿Vamos a quitarnos el espacio en la protesta? ¿Están locos? O sea, ¿de qué estamos hablando? En un estado que se tambalea y cae, en este momento, un estado frágil, ¿vas a salir a cederle el espacio a otros? No, es que ahí va un castillista. ¿A mí qué me importa el castillista? El castillista que defienda a su preso, ¿no? Los fujimoristas defienden al suyo. Pues el partido político, cada uno tiene su preso, ¿no? Por eso el doctor tiene tanto trabajo. Pero no podemos perder el espacio de protestar. Y era un momento que yo ya no tenga que salir, porque saldrá mucha gente, y más joven, y más fuerte, y más entregada. Pero por lo menos es para decir, ¿saben qué? No nos pueden meter bala por protestar. Mínimos que estás defendiendo mínimos. Desde la tolerancia. Y los que salimos a protestar no somos senderistas, ¿eh? ni que nos terruqueen, ¿no? Somos gente que está dispuesta a gastar su tarde en decirle al gobierno o al parlamento: lo que se estás haciendo está mal y tienes que corregirlo. Como voy a decir, tú estás usando tu vida para instalar ese espacio que hay que recuperar, en el que podemos hablar. Que podamos hablar de la prosperidad para todos. Y del futuro, ¿no? Claro, el futuro es la prosperidad para todos. Para todos. Entonces tú tienes que decir, oye, ¿cómo hacemos de este país un país más rico? Que venga toda la inversión minera, de una vez. ¿Cómo hacemos para que este país eduque mejor a sus chicos? Bueno, creamos en la escuela un espacio seguro para ellos. Se lo merecen. ¿Cómo hacemos para que las universidades tengan calidad? Bueno, hay que fortalecer su SUNEDU, no destruirla para el negocio particular de 5 congresistas. El futuro es la prosperidad de todos, para el bien común. Tú dices bien común y la gente dice, ¿qué es eso? Bien común, el bien de todos. Es un concepto, por si acaso, cristiano, ¿eh? Por si acaso. No me lo he inventado. Hemos estado con Rosa María Palacios, repasando su aproximación a una realidad que lee desde su opción religiosa, desde su modo de entender el liberalismo y sobre todo desde su tolerancia.